Bueno, te- tema 23. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según me estéis escuchando. Comenzamos un tema que es muy sugerente y muy importante en el curso de la vida de Jesús, porque vamos a hablar precisamente, como hemos dicho, de esa entrada que conmemoramos cada año en el Domingo de Ramos. Eh, Hay una imagen, los dibujos que he puesto, tal vez han sido de Tissot. Bueno, pues Tissot ha expresado en esta ilustración con mucha viveza y realismo la entrada del Señor en la ciudad santa. Veis que encabezan la procesión unos niños, bueno, mozalbetes más bien, ¿no? Que van cantando. El suelo está alfombrado, bueno, está alfombrado con alfombras más que con los mantos, como dice el texto, pero y la gente canta y saluda reverentemente al que llega. Aquí a la derecha se ve un grupo de fariseos que se muestra disconforme. La gente que viene con Jesús, situada al fondo, así aquí se ve menos, pero los que vienen detrás de Jesús traen ramos de palma. Y Jesús destaca vestido de blanco y montado en el borrico con gran dignidad, como rey que es proclamado solemnemente y es acogido por el pueblo. El relato ha impresionado mucho a la imaginación popular a lo largo de todos los siglos y se han mezclado los relatos de los evangelistas y a la hora de componer la imagen que tenemos en la memoria sobre este acontecimiento. Se han añadido algunos temas, por ejemplo, el tema de los niños, hay el pueri hebreorum, los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor, que dice el canto litúrgico del Domingo de Ramos. El tema de los niños expresamente no aparece directamente, aunque bueno, sí, se ve que es gente sencilla por lo que el relato cuenta. Tal como destaca este ilustrador, al principio pues van esos muchachetes que van cantando. Luego tiene otra ilustración que no la he puesto aquí porque no podía poner, ser repetitivo, en la que se ve un coro de niños de verdad, que van cantando cuando Jesús entra en el templo, ¿no? Estas imágenes de Tissot son muy, muy sugerentes siempre. Bueno, Zacarías, el profeta Zacarías, dijo: salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Voy a cambiarme de gafas que son más cómodos estas. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Para Jesús, la llegada a Jerusalén fue la llegada a la cumbre de su vida. Todavía en Jerusalén desarrollará alguna actividad y sobre todo ahí sí que es verdad que llegará a lo más grande, que fue su entrega en la cruz, su muerte y su resurrección. Para el lector del Evangelio, en los 4 Evangelios realmente, esta entrada solemne del Señor en Jerusalén es un poco lo que estábamos esperando que sucediera, es un clímax. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Ya sabemos lo que ha hecho Jesús desde el día que se bautizó en el Jordán.
y las enseñanzas que ha impartido él a sus discípulos. La gente pensaba que es el Mesías, es decir, el rey consagrado por Dios. Pero para nosotros también hay, leyendo el Evangelio, como una nube que se cierne, ¿no? Él ha anunciado varias veces su muerte y su resurrección. Por eso nos preguntamos qué va a pasar realmente, o mejor, cómo se va a cumplir todo lo anunciado y presagiado por los acontecimientos anteriores. Bien, esa es la presentación un poco del tema que quiero abordar. Tenemos 4 relatos. Al final, en la última hoja, os lo he puesto en columnas. 4 relatos, lo he puesto aquí, al final, en columnas más o menos paralelas. A ver si lo veo. Columnas paralelas que se corresponden más o menos las líneas, más o menos, mucho no exageramos. Pero deberíais de tenerlo a la vista porque vamos a estar saltando continuamente de un evangelista a otro y os puede producir cierto vértigo el escucharme sin tener a la vista los relatos. Digo que tenemos 4 relatos, ¿verdad? En los 4 evangelios. Mateo 21, 1, 11, Marcos 1, 1, 11, Lucas 19, 28, 40 y Juan 12, 12, 19. Como lo tenéis en la hoja, lo podéis ver. Si no, tenéis la hoja a mano y queréis tenerlo en el Evangelio, ahí podéis tomar la cita. Los 3 primeros evangelios tienen un relato muy semejante. Tanto Mateo como Lucas dependen de Marcos, pero tienen diferencias notables que hay que destacar y que irán saliendo a lo largo de la charla. El relato de Juan, sin embargo, aunque muestra conocer la misma tradición que los otros 3, es muy diferente. También lo destacaremos al comentar. Mateo parece que abrevia el relato de Marcos. Incluso quita un versículo o 2, pero añade un texto de la Sagrada Escritura en el que ve anunciado lo sucedido. El texto de Zacarías 9, 9, 10 que acabamos de leer al principio de esta charla. Por cierto que esa profecía, ese anuncio de Zacarías que trae Mateo, también lo recoge luego San Juan. Son los dos que lo recogen. Sin embargo, directamente ni Marcos ni Lucas recogen ese texto. Es curioso también que a pesar o sea, que a partir de este texto, de la profecía, mal leído, mal comprendido, en la mención del animal sobre el que monta Jesús, Mateo habla de 2 animales que sirven de montura al Señor, produciendo una imagen un poco grotesca, ¿no? Como que Jesús va montado sobre 2 animales, uno más alto que otro, ahí, un poco violentamente. No, es un error de lectura, porque el texto, bueno, después lo vemos más despacio. El texto dice en un burro, en un hijo de pollina, ¿no? Y él entiende dos animales distintos. Y por tanto, si en la profecía decía que había 2 animales, Mateo dice que van 2 animales, porque la profecía lo decía. No hay más que discutir en el tema. Lucas es un poco más extenso que Marcos en su redacción, pero en realidad añade poco. Solamente al final sí, añade el choque de Jesús con los fariseos.
Y el relato de Juan, en cuanto a relato, es muy breve. Se corta cuando Jesús se sienta en el borrico. Ahí se queda cortado, porque ya da por supuesto lo demás y no indica la entrada del Señor en la ciudad. Llega Jesús, sale la gente, Jesús vio un burro y se sentó en él. Y ya el evangelista empieza a hacer una serie de consideraciones que ayudan a interpretar el acontecimiento. Añade además la reacción negativa de los fariseos. Ahora yo creo que conviene, y lo vamos a hacer porque si no vamos a andar con dificultades, vamos a empezar leyendo el texto de Marcos. Como tenéis a la vista también esta hoja, por vuestra cuenta sería bueno que leyeseis también los demás. Quizás os sugiero como orden, primero Marcos, después Juan y después Mateo y Lucas. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron como Jesús había dicho y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Bien, ese es el relato de Marcos que nos sirve de guión y sobre él vemos las diferencias de los otros evangelistas. Empieza diciendo que cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, se da por supuesto que Jesús viene de Jericó, ha subido la larga cuesta que deja agotado a cualquiera, que habría descansado en Betania y que ahora decide ya seguir hacia Jerusalén, que está ya están en Jerusalén. Jerusalén está a unos 3 kilómetros por ahí. Betfagé y Betania son 2 aldeas al este de Jerusalén, en la falda del monte de los Olivos. En ellas solía reposar Jesús en casa de Lázaro, Marta y María. Marcos y Lucas nombran las 2 aldeas, Betfagé y Betania. Mateo solo Betfagé. Juan no nombra ninguna, pero supone por el relato anterior que Jesús ha salido de Betania. Estaba en Betania y ha salido hacia Jerusalén. Por cierto que Betania sí está bien localizada, es una aldea que está detrás del monte de los Olivos, mirando desde Jerusalén, claro, está en la falda este del monte de los Olivos. Y esta es, ya digo, a unos 3 kilómetros de la ciudad santa. De Betfagé no se sabe bien dónde estaba y algunos dicen que incluso que podía ser un simple caserío o algo así, ¿no? Unas cuantas casas allá. El caso es que no hay una localización precisa,
por la forma como habla los evangelistas, se puede identificar prácticamente con Betania o con el mismo Jerusalén. Tal vez un barrio, unas cuantas casas cerca de la ciudad. En Betania solía reposar Jesús en casa de Lázaro, Marta y María. El Monte de los Olivos, ya lo he dicho, está al este de Jerusalén, es grande en extensión, no es escarpado, tiene una buena altura, está a 800 metros sobre el nivel del mar, pero está al nivel, la cumbre está al nivel casi de Jerusalén, un poco por encima, y permite tener una vista de la ciudad muy bonita, ¿no? Actualmente, cuando va una peregrinación a Jerusalén, es inexcusable llevarla al monte, llevar a los peregrinos a lo alto del Monte de los Olivos para que tengan una visión de conjunto de la ciudad santa, ¿no? Bueno, en los días de Pascua, además, acogía a muchos peregrinos que acampaban sobre todo en su ladera occidental, la que está enfrente de la ciudad, y que desciende hasta el torrente Cedrón y luego sube hasta la falda, hasta la fachada oriental del templo, y vamos, ya se sube desde el barranco, ya se sube a Jerusalén. Al pie del monte estaba también el huerto de los olivos, que vio el comienzo de la pasión del Señor con su detención mientras estaba allí orando. El Monte de los Olivos es el lugar donde la gloria de Dios se posó para alejarse de Jerusalén, según narra Ezequiel. Podéis ver Ezequiel 11, 22, 23. De allí también subirá Jesús al cielo, según dice Lucas 24, 50. Mandó a dos discípulos, dice, ¿no? A dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. José Luis Sicre dice que esto parece una película de espías. Bueno, algo así ahí, ¿no? Da la impresión ciertamente de que Jesús tiene planes y ha hecho algunos arreglos, ha hecho algunos acuerdos que no conocen sus discípulos. Parece que se ha puesto de acuerdo con un hombre de la aldea para que le preste o le venda su borrico. Y este secreto indica que Jesús quiere provocar sorpresa, dar como un golpe de mano, aunque pacífico, presentándose como Mesías en Jerusalén. Juan, sin embargo, no pone la iniciativa en Jesús. Jesús simplemente sube como peregrino hacia Jerusalén, o va como peregrino hacia Jerusalén, y la gente que se ha enterado de la resurrección de Lázaro está entusiasmada con Jesús y salen a su encuentro, y de pronto Jesús ve un borrico y se monta en él para repetir la acción que había profetizado el profeta Zacarías, ¿no? Por tanto, Juan no pone la iniciativa en Jesús, sino en la gente que, al enterarse de que Jesús llega con sus discípulos a la ciudad santa, le organiza un recibimiento triunfal reconociéndolo como Mesías. Ambas cosas tienen algo de parusía, es decir, de llegada del rey a la ciudad conquistada, ¿no? Pero solamente algo, porque son tantas las diferencias que nos llevaría mucho rato inútil ahora
el especificarla. Ciertamente estamos contemplando la llegada de un rey a una ciudad capital, ¿eh? que va a significar la toma de posesión de su reino. Los discípulos enviados por Jesús deben recoger el burro. Parece que hay una profecía de Jesús sobre cómo se va a desarrollar el acontecimiento. Vais a ir, vais a ver esto, vais a hacer esto. La pregunta está en, ¿se trata de una profecía? Es decir, Jesús tiene clarividencia de cómo están las cosas y sabe lo que va a pasar. O como hemos dicho antes, Jesús tiene hecho un acuerdo con el dueño de la finca y ha llegado a una especie de clave para que le dé el borrico cuando lo necesita. Está también la cuestión de si es préstamo, porque dice, y os lo devolverá pronto, o si es que Jesús habría comprado el borrico, pero lo volvería a depositar otra vez allí en la finca para cuando le hiciera falta. En realidad no importa poco. Jesús predice lo que va a pasar y todo sucede como Jesús lo tiene previsto. Jesús está dominando por completo la situación. Se va a hacer lo que Él quiere. Los relatos, ya digo, no dejan claro a quién pertenece el animal. Según Juan, Jesús se encontró con un asno y lo utilizó. Mateo no dice de quién es. Marcos parece insinuar que el burro es de Jesús, que quizás lo habría comprado para la ocasión. Pues la expresión el Señor lo necesita, se puede entender su amo lo necesita. Sin embargo, la mención de la devolución indica más bien que lo toma en préstamo. En Lucas se habla de unos dueños que preguntan a los discípulos por qué se llevan al burro. También esto ha hecho que se pregunten los comentaristas que por qué lo dicen en plural los dueños, ¿no? Yo no veo inconveniente ninguno. Los dueños, los que están allí, que tienen responsabilidad sobre el burro de alguna manera, pues son los que preguntan, oye, ¿por qué os lleváis el burro? Bien. Mateo aduce una profecía de Zacarías 9:9 unida a Isaías 62:11. En esta profecía se dice que el rey irá montado en un burro, en un pollino hijo de Acémila. El profeta habla evidentemente solo de un animal, pero Mateo entendió que eran dos los animales y aplicó la profecía literalmente al caso, diciendo que Jesús iba montado sobre ellos, sobre los dos, por extraño que pueda parecer y por grotesca que de alguna manera pueda resultar la imagen. Juan recoge también la profecía, pero habla de un solo pollino cuyo origen no se indica. El contraste con el caballo, montadura militar, no se afirma expresamente, pero está en la mente de todos. Algunos, como digo, piensan que la imagen es voluntariamente grotesca y por tanto subversiva. Casi como si Jesús hiciera una parodia negativa de lo que hacen otros, un poco de una forma provocativa. Eso quizás lo entendamos si leemos este pequeño trozo de un libro de Crossan que se llama La última semana de Jesús y que narra de esta manera lo que estamos comentando. Un día de primavera del año 30, entraron en Jerusalén dos procesiones. Comenzaba la semana de Pascua, la semana más sagrada del año judío. Bueno, una de ellas era una procesión de campesinos, la otra una procesión imperial.
el este, Jesús, aclamado por sus seguidores, venía montado sobre un pollino bajando el monte de los Olivos. Jesús era oriundo de la campesina ciudad de Nazaret. Su mensaje trataba del reino de Dios y sus seguidores pertenecían a la clase campesina. Todos ellos habían viajado a Jerusalén desde Galilea, unos 160 kilómetros al norte. En la otra punta de la ciudad, desde el oeste, el gobernador romano de Idumea, Judea y Samaria, Poncio Pilato, entraba en Jerusalén a la cabeza de una columna de caballería y de soldados imperiales. La procesión de Jesús iba proclamando el reino de Dios. La de Pilato proclamaba el poder del imperio. Ambas materializaban el conflicto central de la semana que desembocó en la crucifixión de Jesús. A mí esa descripción me ha parecido bastante acertada y por eso os la he leído. Jesús, en realidad, como estamos viendo, se presenta en Jerusalén como los antiguos jueces que cabalgaban en mulas para indicar su dominio sobre una ciudad. Montaba en 70 mulas y dominaba 70 ciudades, ¿no? Pero Zacarías, el profeta Zacarías, ya había destacado que montar en un burro era signo de humildad frente a la arrogancia del que monta a caballo y se siente seguro de su poder. Marcos y Lucas destacan que el animal no había sido montado por nadie todavía. Esa nota, además de señalar la extrema juventud del animal, señala también que es un animal puro, es decir, un animal que no ha tenido todavía la contaminación de haber sido montado por alguien y por tanto, porque es puro, puede ser apto para que lo utilice el Mesías, que es una persona sagrada, como bien sabemos. Por tanto, Jesús se presenta como los antiguos jueces que cabalgaban en asnos para indicar su dominio sobre una ciudad. Los gestos de la gente que van con Jesús implican veneración y reconocimiento. En el libro de los Reyes se nos cuenta que cuando Jehú fue ungido rey, de inmediato cada uno se apresuró a tomar su manto para colocarlo a sus pies sobre el empedrado. Luego tocaron el cuerno y gritaron: Jehú es rey. Este texto que viene a la cabeza cuando se conoce un poco la historia de los libros de los reyes y es evocado claramente aquí, pues es un gesto de proclamación real. Es un texto que muestra que una persona ha sido aceptada como rey. Cuando supieron que Jehú era rey, le pusieron los mantos a sus pies. Ahora están proclamando a Jesús como rey y le ponen los mantos a sus pies. El ritual que se sigue en la entrada de Jesús es el de acogida a los peregrinos que vienen a Jerusalén en la fiesta de las tiendas. Se recuerda el Salmo 118, 117, 118, que es un salmo que nosotros leemos en Pascua, leemos en Pascua, ¿no? Pero que tiene
unas connotaciones muy claras de recepción de los peregrinos que llegan. Bendito el que viene, ¿no? Baruch haba, que es un saludo tradicional de los hebreos, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión en el nombre del Señor, tal como está puesta en nuestro texto, está indicando que el que viene, viene enviado por el Señor, viene enviado por Dios, ¿no? Sin embargo, en el texto original del Salmo significa más bien que en el nombre del Señor os bendecimos a vosotros que venís, ¿no? Pero tal como está aquí, no es que el que viene, viene enviado por el Señor. Por tanto, tenemos una acogida a Jesús que llega como Rey Mesías. Ya os dije antes que esta acogida tiene algunos rasgos también de la parusía tradicional de los reyes helenísticos cuando llegaban a una ciudad conquistada o a una ciudad que les servía de apoyo para conquistar un territorio. Juan destaca que la gente llevaba palmas en sus manos y las agitaban como se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Estamos en la fiesta de la Pascua, advierto, porque lo ha dicho expresamente todo el contexto. ¿Por qué esta alusión a la fiesta de los tabernáculos, que es muy distante en el tiempo? La fiesta de los tabernáculos se celebra en septiembre, mientras que la fiesta de la Pascua se celebra a final de marzo. ¿Por qué esta alusión? Pues porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta con unas notaciones mesiánicas bastante claras. Dios es proclamado rey y se espera que Dios envíe a su rey. Por tanto, la gente que está en ambiente festivo, como lo que reciben es al rey, pues se ponen en este ambiente festivo propio de la fiesta del rey, más que propio de la fiesta del cordero inmolado. La gente gritaba Hosanna. Esta aclamación significaría más bien socorro, ayuda, pero se usó como reconocimiento y alabanza a quien puede ayudar. Figuraros la procesión, viene alguien, ¿no? Y todos empiezan a decir, ayuda, ayuda. Pero es ayuda porque esperan que el que viene pueda dar esa ayuda, pueda salvar. Es una aclamación, por tanto, que de ser un grito de socorro ha pasado a ser pues un grito de victoria y de aclamación a quien puede realizar la salvación. Por tanto, la expresión Hosanna se utiliza como reconocimiento y alabanza a quien puede ayudar, es decir, a Dios o al Rey. Entrando en Jerusalén, con el ritual descrito en Zacarías 9, que ya lo hemos leído varias veces, Jesús está destacando que el reino que trae es una alternativa a los reinos de la tierra. Es pacífico y universal. Vuelvo a leer. Leo lo que continúa el texto que hemos leído antes. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Por otra parte, Jesús está entrando por el este, como el pueblo de Dios entró al mando de Josué en la tierra prometida. Josué es otra forma de indicar el nombre de Jesús. Jesús va voluntariamente,
va decidido. No importa que diga que lo sentaron en el burro, que diga Lucas que lo sentaron, no. La iniciativa general es de Jesús, ¿no? Y en San Juan, aunque la iniciativa de salida ha sido de la gente, en cuanto Jesús ve el borrico, se monta en él, se sienta en el burro, ¿no? Jesús va voluntariamente y va decidido. Y va como dueño de todo. Por eso puede decir que es el amo del pollino que requisa. Y esa requisa es aceptada por el dueño de la finca, que es otra forma de reconocer la realeza del Señor. Veis que aquí hago una interpretación también un poco distinta de la de antes, ¿no? Antes decía que Jesús habría llegado a un acuerdo con el dueño y que o le había comprado el burro o se lo había pedido prestado. Pero también es posible que sea esto, que Jesús hace una requisa como rey soberano, ¿no? Y que es reconocido como rey soberano cuando el otro acepta y deja que se lleve el animal. Además, el hecho fue público, solemne. Jesús quiso hacer una entrada mesiánica, pero la gente en definitiva después no se decidió por Jesús y además se mostró desconcertada. Mientras que unos lo llaman hijo de David, o sea, Mesías, otros lo llaman profeta de Nazaret de Galilea. La ciudad ciertamente se sobresaltó, es decir, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de que sucedía algo raro, ¿no? Que exigía una respuesta de aceptación o de rechazo. Pero parece que la respuesta fue de indiferencia. Después de este primer momento glorioso, exaltado, la gente casi no le hace caso. El hecho de que las autoridades no respondieran o respondieran tan tímidamente como vemos, indica que no le dieron demasiada importancia a lo que pasaba. Y los romanos tardaron varios días en reaccionar y fue porque los judíos que se corrieron de ligero, pues también los obligaron a reaccionar. Según San Marcos, Jesús entró en la ciudad y se dirigió al templo. Observó todo y dio por terminada la jornada, volviéndose a Betania. Entró Jesús en Jerusalén en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Por tanto, Jesús no llega a consumar la toma de posesión, parece que la deja para el día siguiente, porque el tiempo ya se ha echado encima, ya no es hora de hacer ninguna acción en el templo, y Jesús se vuelve a la ciudad donde había establecido su base de operaciones, que era Betania. Aquí dice que se vuelve con los 12, es el único momento en el que aparecen los 12 en este trozo, porque al principio se habla de 2 de sus discípulos, pero ahora Jesús, que ha estado en la ciudad con toda su corte, los 12 son la corte de Jesús, no actúan, sino que se vuelven todos juntos a la ciudad, a la aldea de Betania para esperar al día siguiente en el que Jesús actuará de otro modo, que será la purificación del templo, como dicen algunos, o sencillamente la declaración de la inutilidad del templo, como intentaremos ver en la charla próxima, cuando hablemos de la expulsión de los mercaderes del templo. Mientras que Marcos pospone la actuación de Jesús al día siguiente, Mateo, sin embargo,
Dice que entró en la ciudad y que la gente no sabía a qué atenerse, preguntando a qué venía todo aquello, ¿no? E interpretando que se trataba de una acción simbólica de significado poco claro, llevada a cabo por un profeta, el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La mención de la localidad del profeta puede ser una cierta descalificación del profeta. Aquí nos encontramos con un profeta que no tiene un origen muy honorable, pero es un profeta que ha hecho un gesto simbólico que precisamente porque es tan estridente, pues no acabamos bien de saber lo que significa. Y así se queda. La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. No se quiere hablar nada de rey, no se quiere hablar nada de Mesías. Lucas afirma que el acontecimiento fue la acogida triunfal a quien había hecho muchos milagros. Es el único que alude a esto. Bueno, Juan también, porque hablará del milagro de la resurrección de Lázaro. Pero de los sinópticos, de los tres primeros, Lucas es el único que alude a que la gente que estaba entusiasmada por los milagros que había hecho y por eso lo reciben con tanta alegría y con tanta manifestación de júbilo y que lo proclaman como rey. El reino que viene de nuestro padre David. También la expresión nuestro padre David es un poquillo rara, pero bueno, en definitiva, el sentido de lo que grita la gente es claro. Bendito el rey que viene, ¿no? Ha llegado el rey, pero sorprendentemente todo se queda en nada. Jesús, esta acogida provocó, sin embargo, según dice Lucas, el rechazo de los fariseos, que se sienten molestos, ¿no? Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo Jesús dijo, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Este grupo de fariseos se pone nerviosillo porque una proclamación mesiánica puede provocar una reacción muy mala por parte de los romanos y le dicen al Señor que se ande con cuidado, ¿no? Que tenga con cuidado con lo que hacen sus discípulos y que les mande callar, ¿no? Pero Jesús dice que la realidad de su proclamación es tan evidente que nada podrá acallarla. Juan, y esto tenemos que comentarlo también un poquito, termina el relato de una forma muy rara, ¿no? En cuanto Jesús se monta en el borrico ya se ha acabado el relato y ahora vienen una serie de consideraciones. No se dice que Jesús entrara en la ciudad, aunque se da por supuesto que lo haría. Sin embargo, por ejemplo, Juan Mateos dice que Jesús no quiere entrar en la ciudad que es el centro del poder maligno, ¿no? Bien, la interpretación de Juan Mateo es bastante articulada, bastante distinta de los demás cuando interpreta eso que Jesús es proclamado a la puerta, pero no quiere entrar dentro de la ciudad. Bien, no creo que haya, no sé si hay que llegar tan lejos, pero tal como lo lee uno, se está dando por supuesto que Jesús entraría, ¿no? Al narrador le interesa más la interpretación del acontecimiento que el hecho mismo. Hay dos grupos de personas que acompañan a Jesús.
que habían contemplado el milagro realizado con Lázaro y los que salieron entusiasmados de la ciudad a recibirlo como Mesías, que tomaba posesión de su reino. Los fariseos no le protestan a Jesús, pero se asustan igualmente. Los fariseos se dijeron a sí mismos: ¿veis que no adelantáis nada? A quien he aquí que todo el mundo le sigue. ¿A quién le hablan los fariseos? No adelantáis nada. Bueno, es una expresión que está diciendo que los fariseos sí fueron conscientes de que aquel problema se les había escapado de las manos y que la cosa podría ir a mayores si no se tomaban medidas oportunas bien pronto. En cuanto a los destinatarios de la conversación de los fariseos, se habla en segunda persona del plural, ¿no? ¿Veis que no adelantáis nada? ¿A quién se le está diciendo? Se le está diciendo a uno a otro entre ellos, se le está diciendo a los jefes que no consiguen parar la situación. Bueno, la frase queda ahí como una protesta, ¿no? Todas estas cosas, dice San Juan también, no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Entre la gente que daba testimonio se encontraban los que habían estado con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos. Por esto también le salió al encuentro la muchedumbre, porque habían oído que él había hecho este signo. Bueno, pues este es este relato tan importante que nos pone a las puertas de la pasión. A continuación de esto, y eso ya mañana quiero decir, la próxima charla, veremos cómo hay un intermedio antes de la detención de Jesús. Unos días que Jesús pasa en Jerusalén y en los que se desarrollan una serie de acontecimientos que intentaremos explicar en los días próximos. Nada.